Hola, buenas tardes. Bueno, damos comienzo al webinar. Me presento, soy Mar Molina, Product Manager en Ayomal para Proton, y os doy la bienvenida a este webinar sobre cómo proteger y tener el máximo control de nuestra información más valiosa y sensible, sin importarnos dónde se encuentra y a quién la hemos enviado. No sé si ¿se escucha bien? Sí, Mar, te escuchamos bien. Vale. Perdón, es que notaba un ruido de fondo. Digo, Proton es un fabricante español que hemos incorporado recientemente a nuestro portfolio de soluciones de ciberseguridad, aunque ellos llevan muchos años en el mercado, tanto nacional como internacional, con una larga trayectoria y experiencia en soluciones de gestión de derechos de la información. La sesión va a comenzar después de esta presentación con un vídeo de unos 3 minutos que muestra qué es y cómo funciona Proton. Después, Gabriel Jiménez, que es el responsable comercial de Proton, hará una presentación y seguidamente habrá una demostración también de la herramienta por parte de Óscar Maire Richard, responsable técnico de Proton. Finalizaremos con el turno de preguntas y respuestas según hayáis ido poniendo en el chat que hemos habilitado para ello. Y nada más, muchas gracias por estar aquí hoy y os dejo con el vídeo. ¿Qué es Proton? Proton es la aplicación que garantiza que la información que envías o compartes por Internet, fotografías, documentos Microsoft Office, PDFs, correos electrónicos, las entradas en un blog, etc., la verán únicamente las personas que tú autorizas. En cualquier momento, incluso mucho después de haberla enviado, puedes decidir quién podrá ver tu información, qué podrá hacer con ella. Solo leerla, imprimirla, modificarla, etc. E incluso cuándo podrá hacerlo. Proton está disponible para PCs, teléfonos móviles y tabletas. No importa dónde acabe tu información, siempre estará bajo tu total control. Proton es muy fácil de usar y es gratuito en sus funciones básicas. ¿Cómo funciona Proton? Una vez descargado Proton en tu dispositivo y ya registrado, podrás proteger la información que desees con solo un clic. La información que tú quieras proteger quedará cifrada con una clave. Sin ella, nadie podrá descifrarla. La clave de un documento se guardará en tu armario de claves de Proton en la red. Entonces ya puedes enviar tu información cifrada a quien desees y, como siempre, por correo electrónico, dejándoselo en la red. A continuación anotarás en la etiqueta de la clave de ese documento quién puede acceder a ella. Proton lo pone muy fácil. Cuando el receptor haga clic en la información cifrada, su Proton buscará en tu armario la clave correspondiente y comprobará si tiene permiso para usarla. Solo si lo tiene, podrá descifrar la información recibida. Si el receptor reenviase la información cifrada a otra persona no autorizada, esta no podrá descifrarla, ya que tú no le has dado permiso y su nombre no está en la etiqueta de la clave. Si tiempo después de haber mandado tu información pierdes la confianza en uno de los destinatarios, solo tienes que quitarle el permiso de la clave. El destinatario se quedará con la información ya recibida, pero ya no podrá descifrarla. Proton nunca almacena la información de los usuarios, solo gestiona claves y permisos. ¿Por qué usar Proton? Con Proton es muy fácil compartir una fotografía privada asegurándose que nunca será difundida. Presentar un proyecto sin preocuparse de la propiedad intelectual o de su copia. Enviar a los pacientes de un hospital su historial médico respetando su confidencialidad. Comunicarse de forma privada con clientes o colegas de un gabinete de abogados. Controlar el tiempo que un auditor o consultor tiene acceso a la información. Enviar emails o mensajes confidenciales. Asegurar que la información estratégica compartida en el comité de dirección no salga de ahí.
Facilitar que las empresas cumplan la ley de protección de datos. Proton. Protege lo que compartes. Vale, Gabriel, Hola, sí. Sí, Miquel. ya. Perfecto. Muy bien, eh, pues muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Yomal por la posibilidad de tener esta sesión y presentaros Proton. Bueno, hemos visto en el vídeo que Proton nos permite proteger la información, los archivos que queremos compartir y decidir quién puede verla. ¿Cómo podemos, bueno, pues trasladar, digamos, esta capacidad de Proton, esta funcionalidad de Proton como algo necesario a nuestros clientes? Bueno, vamos a verlo en nuestra actividad diaria. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, pues la tecnología y el intercambio de información se ha convertido en algo aún más imprescindible que teníamos hasta ahora. Hacíamos teletrabajo, pero hacemos mucho más. Estamos haciendo las reuniones online y estamos recibiendo o haciendo, bueno, pues webinar como este a diario. ¿Qué ocurre? Pues que presentamos y trabajamos con información que en muchos casos pues es la información más importante que contamos. Son las ofertas a clientes, son informes, trabajamos en proyectos de forma colaborativa, decidimos acciones comerciales, tenemos entrevistas de trabajo y además, bueno, pues contenidos en vídeo que tienen posiblemente derechos de autor. Si es formación, estamos haciendo evaluaciones. Es decir, nuestro trabajo y la información, bueno, pues que es más relevante, la estamos compartiendo en plataformas, en archivos, en esos archivos en chats, enviamos por correo información estratégica, trabajamos dentro de servicios de almacenamiento en la nube. Bueno, y al final manejamos información personal de clientes, de empleados, de alumnos. Bueno, los casos de uso son un poco el reflejo de la actividad de la empresa. Los consejos de dirección que están manejando esa información estratégica, las áreas comercial y de marketing haciendo, bueno, pues sus procesos de venta o marketing haciendo campañas o promociones, la información financiera, recursos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, esta información que normalmente la estamos manejando o en texto o en archivos, tenemos además que asegurarnos que hacemos un cumplimiento de las regulaciones de privacidad. Por lo tanto, es necesario para proteger la información que es importante, evidentemente, que solo la vea quien tenga permisos o que hayamos decidido que pueda verla hasta que queramos que pueda verla, y además poder tener una traza de qué ha ocurrido, es decir, saber quién, cuándo y cómo se utiliza. Bueno, pues digamos, lo llevamos a los procesos digitales, también lo encontramos como algo necesario. Podemos encontrarnos, como en estos folletos que tenemos en Proton, bueno, pues qué características puede tener, por ejemplo, para proteger la propiedad intelectual de las empresas que publican contenidos o que hacen formación a distancia. En la administración pública, bueno, pues facilitar todo lo que es la seguridad en la e-administración y facilitar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. En las aseguradoras, pues bueno, que el intercambio de información con otras compañías aseguradoras o con los clientes sea privado y la información quede protegida. Y así como, bueno, pues entidades financieras con ofertas personalizadas a clientes o cumplimiento normativo. Todo esto, bueno, pues son las distintas maneras de trasladar esa necesidad que decimos a los posibles clientes que tengamos. Bueno, ¿y cómo hacemos esto con Proton? Bueno, pues con Proton lo que vamos a hacer son básicamente tres cosas.
además de otras, pero los elementos básicos son los que hemos visto. Protegemos archivos. ¿Cómo protegemos archivos? Bueno, pues simplemente con un clic del ratón desde el explorador de archivos de Windows o desde Word o desde Excel o desde Outlook, es decir, desde las herramientas con las que estamos trabajando habitualmente, solo tengo que darle a un clic para que quede protegido. O simplemente, más fácil aún, si yo dejo un archivo, lo arrastro a una carpeta que llamamos protonizada, que puede ser de nuestro servidor de archivos o en un SharePoint o en Drive, bueno, pues quedará automáticamente protegida. ¿Qué hacemos también como segunda cosa? Bueno, pues gestionamos quién puede ver la información con también un solo clic, a usuarios o a grupos de usuarios. O incluso aún más fácil, creando políticas. Por ejemplo, con la política, imaginémonos, recursos humanos. Bueno, pues decidimos que un currículum de una persona, bueno, pues solo lo puede ver e imprimir el Departamento de Recursos Humanos y leer el comité de dirección. Y nadie más. Entonces, bueno, de esa manera cualquier documento o cualquier archivo que le asignemos la política de recursos humanos va a heredar esas características. También, bueno, pues lo que podemos, la tercera cosa es saber qué ha ocurrido con nuestro archivo en todo momento, quién lo ha leído, quién lo ha enviado, si lo ha impreso o no lo ha impreso, desde qué dispositivo, desde qué IP, podemos trazar todo el uso del documento. Y siempre teniendo el control del archivo. Podemos quitar o dar permisos a toda esa información que está contenida en archivos, incluso cuando los usuarios lo tienen desde hace un año, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se abre un archivo de los que están protegidos con Proton, Proton verifica que el usuario sigue teniendo permisos. Entonces, bueno, aunque yo lo tenga en un pendrive y lo ponga, lo quiera abrir un año después, va a verificar si sigo teniendo permisos. Esto es muy interesante porque es ese mando a distancia que yo voy a tener sobre mi información, dando o quitando permisos en cualquier momento. Bueno, además, por supuesto, estando los archivos en cualquier lugar, como he dicho, en un pendrive, en nuestro ordenador, en un servidor de archivos o en un servidor compartido en la nube. Bueno, Proton es un IRM, un tipo de tecnología que se llama Information Right Management, pero, bueno, pues abarca un nivel de seguridad que, bueno, pues podemos, esta solución de seguridad pues abarca un número de situaciones, la más amplia seguramente cuando se trata de compartir información. Si vemos soluciones dentro de seguridad, dentro de lo que es una arquitectura que una empresa puede implantar para securizar su información y sus sistemas, bueno, pues tendremos productos para cifrar, por ejemplo, dentro del perímetro de la empresa, los servidores, o DLPs para cifrar y bloquear accesos, o MDMs para los dispositivos móviles. Bueno, estas soluciones se complementan entre sí. Aquí Proton, ¿qué nos permite? Pues nos permite asignar un acceso más granular mediante los permisos a cada archivo en los servidores, además de que pueda también siempre accederse desde múltiples dispositivos. Cuando salimos del perímetro de la empresa, las soluciones, bueno, pues para securizar pueden ser de correo seguro o de ficheros compartidos de forma segura. Bueno, se complementan para que ese fichero esté protegido, digamos, en el viaje, en el vuelo de esa información. Cuando se recibe. Con Proton, además de una vez que ha llegado y el usuario ya lo tiene, sigue protegido por si ese usuario lo quiere distribuir a otros, bueno, siempre va a estar protegido. Pero sobre todo, bueno, además, con Proton sigue protegido fuera de esa frontera cada vez, bueno, pues como he comentado antes, que lo queremos abrir. Luego, esta tecnología de IRM complementa todo lo que son otras soluciones de seguridad y se complementa con ellas. Bueno, podemos ofrecer como bueno, pues consultores de seguridad soluciones pues, para cifrado de disco. Bueno, pues lo que es interesante de esto es que bueno, pues podemos tener una propuesta mucho más completa
y además a clientes que si ya tienen ese tipo de soluciones me pueden decir, no, es que yo tengo Sophos para proteger archivos. Pues es un cliente perfecto para decirle, bueno, ¿qué ocurre cuando esos, es perfecto que lo tengas con Sophos? Ahora, ¿qué ocurre cuando esos archivos salen de la empresa? Bueno, pues voy a seguir protegiéndolos con esta tecnología. Bueno, Proton no es solo un IRM. Hasta aquí hemos visto una solución de seguridad que complementa y se complementa con otras piezas, pero no solo es un IRM. Con Proton vamos a poder bueno, pues clasificar la información de dos maneras. De una manera declarativa, es decir, el usuario decide el nivel de clasificación de un documento, o de forma automática con algoritmos de Machine Learning en la próxima versión que sacamos en verano. Bueno, también nos da la capacidad de tener un control de versiones y de integridad de los ficheros mediante el uso de una firma digital. Y también vamos a poder monitorizar el uso de los archivos sincronizando con otros servicios de seguridad a través de un servicio de SOC. Podemos generar alertas, por ejemplo, si un usuario está en una IP o en una geolocalización que consideramos insegura, o, por ejemplo, pues que quiero una alerta si se están imprimiendo más de 5 copias por cada archivo. Bueno, ¿cómo se comercializa Proton? Y termino con esto. Bueno, pues existen varias ediciones. La edición Corporate, que es la más completa y que ofrece además todas las funcionalidades de las ediciones profesionales, bueno, pues tiene ese tipo de funcionalidades, pero además, bueno, pues el uso de un API para poder invocar las funcionalidades de Proton desde aplicaciones que podamos crear o que crea el propio cliente, la integración con Active Directory, con el EDAP, la clasificación que he hablado, single sign-on, control de integridad de versiones. Y además, bueno, pues incorpora dos tipos de usuarios. El usuario que llamamos full use, que tiene todas las capacidades, toda la funcionalidad, y el usuario consumidor, que, bueno, tiene las funcionalidades ilimitadas y por cada licencia de usuario full use, pues se tienen incorporadas 10 usuarios consumer. Se puede instalar en el servidor, lo que tenemos, la instalación de Proton es o digamos que el servidor de claves es lo que puede estar o en la nube a través del servicio Proton o en un servicio propio en on-premises, en los servidores del cliente. Bueno, pues por tener una idea de precios, bueno, pues podemos hablar de, por ejemplo, un paquete básico en Software as a Service con 20 usuarios full use más 200 usuarios consumer por un coste de 6.000 euros anuales. Esto es un precio a cliente final. Esto es el precio final de cliente de lista. Y cada usuario que queramos, el usuario que full use, que implica, como he comentado, 10 usuarios consumer, pues son 10 euros por usuario año. Bueno, un poco por aprovechar esta oportunidad que tenemos pues, para presentaros Proton, bueno, pues vamos a ofrecer durante 2 meses al menos el uso gratuito para vuestros clientes de Proton si, bueno, pues se solicita antes de final de mayo. Acabamos de empezar mayo, pues durante todo este mes entre Ayomal y nosotros apoyamos en lo que se necesite para que, bueno, pues se pueda hacer estas pruebas y este uso gratuito durante 2 meses en vuestros clientes. Bueno, por mi parte nada más, luego estaré al final por si hay alguna duda y vamos a ver ahora, bueno, pues cómo es el uso de Proton con una demostración que va a hacer mi compañero Óscar Maire Richard, fundador de Proton. Pues adelante, por favor, Óscar. Hola, buenas tardes. Pues a ver si puedo compartir la pantalla. Consigo.
Vale. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, no sé si estáis viendo, porque tengo dos pantallas, si estáis viendo la pantalla del explorador. Estamos viendo el escritorio, así en general. Vale. Ahora sí que ahora el veis el explorador, sí. explorador, ¿no? Vale, Sí. perfecto. Vale, bueno, lo primero, digamos, el uso más normal de Proton es, bueno, pues teniendo un agente Proton instalado, aunque luego ya veremos que también se puede utilizar simplemente a través de un navegador. Digamos que, bueno, pues en un uso corporativo dentro de la empresa, pues tendremos instalado este agentito Proton. Aquí vemos que está autenticado mi usuario. Cuando instalamos este agente, pues también queda Proton integrado dentro del explorador de archivos y se instala también un plugin para Office y para Word, Excel, PowerPoint y también para Outlook. Como decía, pues si queremos proteger un archivo, pues en el explorador de archivos ya tenemos esta entrada de Proton, entonces es simplemente botón derecho, proteger. Vale, el archivo ya está protegido. Dependiendo de la configuración, se puede eliminar el archivo original o mantenerse las dos versiones, el archivo original y el archivo protegido. Entonces, proteger el archivo tan sencillo como esto. Botón derecho, proteger. Si abrimos el archivo, pues el archivo se ve con el visor de Proton y además la visualización, pues bueno, está un poco suave, no sé si se ve compartiendo pantalla, pero podemos configurar además opciones como que se vea una marca de agua con el nombre de usuario y un timestamp del momento en el que se está visualizando. Como decía, igual que bueno, pues desde el explorador de archivo, pues también podemos trabajar con documentos de Office y desde aquí pues tenemos un plugin que del mismo modo, pues Proton, proteger. Y la protección es tan sencillo como eso. Ahora mismo, bueno, lo que está haciendo es ha protegido el archivo, está cerrando el archivo que tenía abierto y abriendo la nueva versión protegida. En este documento, como lo he protegido yo, tengo todos los permisos, con lo cual puedo seguir trabajando con el archivo pues de forma normal y la única diferencia es que cuando guardamos, pues vemos que lo que va a disco es una versión cifrada de ese archivo. Esto es lo importante, el archivo solo se desprotege o solo se descifra, no se desprotege porque siempre permanece protegido, solo se descifra cuando se carga en memoria, pero lo que es en disco siempre permanece cifrado. Esa es un poco la clave de la protección. ¿Cómo funciona esta gestión de permisos? Pues la gestión de permisos siempre la hacemos a través de una consola web. Desde aquí podemos acceder y aquí tenemos cuál es la política de protección que se ha aplicado a este archivo. Tiene una política que tengo previamente definida y que es la que se asigna por defecto cuando no especifico una política de protección diferente. Y en este caso, pues bueno, básicamente es que mi usuario tiene todos los permisos y los compañeros de mi organización pues tienen unos permisos más restringidos. Pues en particular les he limitado que no puedan imprimir y que no puedan desproteger el archivo. Sin embargo, sí podrán editarlo o incluso podrán asignar permisos a terceras personas, siempre los permisos que ellos tengan. Por tanto, si necesitan enviar este documento a alguien externo, por ejemplo, como tienen el permiso de gestión, pues podrían dar permiso de lectura o permiso de edición a esa persona externa a quien se la quieren enviar. Y solo yo permanezco en este caso con todos los permisos sobre el documento.
Esto es, como digo, una política de protección genérica que puedo aplicar a múltiples archivos. Pero si este archivo en particular lo quiero compartir con alguien más, pues en cualquier momento yo puedo escribir aquí una dirección de correo electrónico o un usuario. Me aparece el usuario y lo puedo añadir a esta matriz de permisos y asignarle los permisos que requiera. Además, como decía, además de esta matriz de permisos que define la protección, pues existen otras características como puede ser la marca de agua que he mencionado antes, que es muy configurable, y bueno, pues otras características que no voy a entrar a detallar. Sí mencionar una de ellas por su importancia, que es el uso sin conexión. Por lo que hemos explicado hasta ahora, pues cada vez que queremos abrir un archivo necesitamos tener esa conexión a Internet para que el servidor verifique que mi usuario tiene permisos para abrir el documento. Bueno, si yo habilito el uso sin conexión durante un tiempo, en este caso 24 horas, quiere decir que si después de abrir el archivo yo pierdo la conexión a Internet, podré seguir trabajando con ese documento durante 24 horas. Pero, eso sí, pasado ese tiempo, si intento abrir el archivo o lo tengo abierto, pues el sistema me dirá que necesito conectarme para poder seguir utilizando ese archivo. Vale. No voy a entrar en todos los detalles. Voy a ir a otra de las funcionalidades que es muy importante, sobre todo en entornos empresariales, que es lo que llamamos bueno, pues carpetas protonizadas. En este caso, bueno, pues yo tengo aquí una carpeta cualquiera, incluso, bueno, pues dentro de ella una subcarpeta. La voy a abrir en una nueva ventana. Aquí tengo pues algunos archivos y vamos a ver lo sencillo que es protonizar la carpeta y en qué consiste. Entonces, bueno, yo voy sobre la carpeta y con Proton pues tengo la opción de protonizar la carpeta. Entonces, protonizar una carpeta consiste en asociarle una política de protección. Por ejemplo, podemos decir que aquí va a haber información sujeta a cumplimiento GDPR. Yo previamente he definido en qué consiste esta política de protección y qué grupos de usuarios van a tener permisos para acceder a la información que yo proteja con esta política de protección. Además digo, bueno, pues que quiero incluir las subcarpetas que haya. Entonces, protonizar la carpeta es tan sencillo como eso. A partir de este momento, pues bueno, podemos ver que los archivos que había dentro de esa carpeta han quedado protegidos y, bueno, pues si añadimos más archivos, pues no sé qué, por ejemplo, este que teníamos aquí, un documento de Office, lo voy a arrastrar a esta carpeta, pues el archivo se va a proteger en ese mismo momento, quedando todos los archivos protegidos y aplicándoles la política de protección que hemos asociado a la carpeta. Si vamos aquí a la gestión de permisos, veremos pues los últimos archivos que se han ido protegiendo porque tenía en esa carpeta. ¿Vale? Todos ellos, como decía, pues por ejemplo, si vamos a cualquiera de estos, pues vemos que la política que se ha aplicado es la política GDPR y los permisos pues son los que indica la política de protección que tenemos definida. Desde un punto de vista de administración, ¿cómo definimos esas políticas de protección? Bueno, pues yo soy administrador de este dominio de usuarios. Estamos en la solución en Software as a Service, que corriendo en nuestros servidores es una solución multitenant.
Entonces, cada empresa tiene su propio nivel de administración. Cada uno de los clientes que contratan este servicio corporate tienen su nivel de administración. Desde este nivel de administración, pues bueno, además de configurar, pues por ejemplo, si quiero integrar los usuarios contra un directorio activo o un servidor LDAP, o quiero configurar un single sign-on con mi directorio activo, con mi ADFS del directorio activo, bueno, pues puedo establecer los parámetros de configuración, pero sobre todo, bueno, pues al final lo que necesito es tener un control sobre los usuarios de mi organización, es decir, provisionar los usuarios, definir grupos de usuarios que me ayuden en la gestión de permisos. Al final, crear un grupo de usuarios, pues bueno, tan sencillo como darle aquí para crear el grupo, y una vez que tenemos el grupo, pues por ejemplo, calidad, vamos a la herramienta de mantenimiento y añadimos o quitamos los usuarios. Pues sería tan sencillo como buscar el usuario y añadirlo al grupo. Una vez que tenemos los usuarios y grupos es cuando definimos las políticas de protección. Normalmente vamos a crear una política por defecto, que es la que configuraremos a todos los usuarios para que cuando protejan, sin especificar ninguna política determinada, pues se establezca esta política. En particular, bueno, pues es la que os he mostrado antes, es que el usuario que protege se quede con todos los permisos y el resto de la organización pues tenga unos permisos más limitados. En cualquier momento podemos modificar esta política. Por ejemplo, si queremos que la marca de agua, en lugar de aparecer en el margen, aparezca centrada, pues lo podemos cambiar y este cambio va a aplicar a todos los documentos que yo haya protegido ya en el pasado utilizando esta política. Con lo cual es muy dinámico y muy flexible la configuración de las protecciones. Y del mismo modo, en cualquier momento yo puedo añadir personas o quitar personas a los permisos, bien a nivel de política o bien a nivel de cada uno de los archivos, dando una flexibilidad total. Y lo que es importante y además diferencial frente a otras soluciones IRM es que si yo quiero revocar los permisos a una persona, no tengo que revocar los permisos completos a todo el archivo y distribuir un archivo nuevo, sino que tiene una granularidad absoluta y de forma totalmente dinámica. En cualquier momento puedo hacer esta modificación. Otra, os comentaba al principio que bueno, también podemos trabajar con Proton simplemente a través del navegador. Para eso tenemos lo que llamamos el cliente web o Proton drag and drop, pues básicamente por la sencillez de uso. Pues teníamos por aquí, por ejemplo, archivos protegidos. Yo puedo arrastrar un archivo a este cliente web y pasar a la visualización del archivo. En este caso, la aplicación cliente no ha intervenido para nada y es simplemente a través del navegador. Si lo único que necesito es haber registrado mi usuario en el sistema y que el propietario del archivo me haya dado permisos, con lo cual al subir el documento podré visualizarlo. Y en función de esos permisos, pues tendré habilitada la opción de imprimir, la opción de gestionar los permisos, etcétera. Esto, bueno, pues es un poco la funcionalidad principal del sistema. Mencionar también, bueno, pues desde este cliente web ofrecemos también un API, un interface de programación de servicios web que nos permite hacer una integración de forma pues, bastante sencilla pues, con otros sistemas. Aquí tenemos bueno, pues una demo que hemos hecho para un cliente. Bueno, además de permitirnos hacer un single sign-on en una aplicación web a través de protocolo OAuth,
pues nos permite, bueno, pues mostrar documentos que estamos listando, son documentos protegidos, lo que nos permite tener un repositorio de información confidencial y mediante el uso del API pues podemos protegerlo, podemos compartirlo con otros destinatarios. Por ejemplo, enviándolo por correo le estaría dando permisos a ese usuario o podemos acceder a la visualización del archivo. En este caso no tengo permisos para verlo. Estas integraciones, como digo, pues al final es desde cualquier aplicación web o servicio en cloud que tengamos, podemos desarrollar un conector, básicamente haciendo llamadas a nuestros servicios web de proteger un archivo o dar permisos de un archivo a un usuario, etcétera. Y bueno, pues en principio poco más quería comentar de esta parte. He dado una visión así, bueno, pues un poquito rápida, pero bueno, yo creo que sí que he recorrido más o menos pues la gran parte de la funcionalidad. Sí, quizá me he dejado la parte de, bueno, lo que es la trazabilidad del uso que se hace de la información protegida. Todos los eventos, toda la actividad que hacemos sobre Proton va quedando registrada y en cualquier momento pues podemos consultar o filtrar por una acción determinada, por un usuario determinado, etcétera. Y bueno, pues yo creo que con esto es suficiente y casi prefiero que pasemos al turno de preguntas por si hay alguna duda que os podamos ayudar a resolver. Muchas gracias, Óscar. Bueno, pues a vuestra disposición para, bueno, pues por supuesto contestar ahora preguntas o, bueno, pues en cualquier momento a través de Ajomal, en particular de, bueno, pues de Mar, para, bueno, pues tener una reunión para, bueno, pues ir más a detalle de los aspectos comerciales. Pero bueno, pues por mi parte voy a, bueno, dejo mi sonido activado, también el de Óscar y bueno, pues no sé, Miquel, si a través de chat o bueno, pues activando sonido, si hay ahora alguna pregunta. Y a través de chat nos pueden dejar las preguntas. Bueno, por mi parte también decir que para esta propuesta que hacíamos de que cualquier cliente pueda utilizar de forma gratuita Proton, bueno, pues también a través de Ajomal y, por supuesto, pues entornos que podáis bueno, pues requerir para hacer pruebas, para tener un entorno de demo, bueno, pues totalmente abiertos a lo que necesitéis técnicamente y, bueno, pues para encontrar oportunidades también, pues en nivel comercial de, bueno, pues por como veíais antes, la información que tenemos por sectores, las referencias, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos, yo creo que bastante experiencia y referencias para encontrar casos de uso que sean bueno, interesantes para un cliente. Sí, Gabriel, mírate, una de las preguntas que nos hacen es pues puntos diferenciadores con soluciones, digamos, de vuestra competencia, que yo creo que hay un punto también importante
para resaltar Ujú. con lo que son los usuarios de sistemas de Apple o Mac? Nosotros, bueno, podemos utilizar, como he comentado antes, pues múltiples, o sea, Proton se puede utilizar en múltiples dispositivos. Tenemos, bueno, pues como ha comentado antes Óscar, tenemos la posibilidad de instalar un cliente en entornos, en los propios dispositivos, es decir, ordenadores como puede ser Windows, pero también en iOS bueno, pues en Macintosh, también en dispositivos móviles para Android y para iOS. Y bueno, también a través del cliente web, pues en cualquier sitio donde se pueda ejecutar un explorador vamos, un navegador, perdón. Es cierto que el cliente que se puede instalar en el ordenador o en el dispositivo móvil tiene, bueno, pues más funcionalidades que el cliente que pueda estar ejecutándose en un navegador. Esta es una característica que es interesante. Luego, bueno, pues también la independencia, por lo tanto, de sistema operativo y de contexto, digamos, de fabricante. Al poder trabajar, bueno, pues con distintas tecnologías, pues, por ejemplo, no dependemos de que se creen los usuarios a partir de un directorio activo, o podemos crear esos usuarios, bueno, pues a partir de LDAPs que pueden estar en Unix, o creando los propios usuarios dentro del repositorio de usuarios de Proton. Creo que es, bueno, pues como una de las características esa independencia de tecnología de un único fabricante. También, bueno, pues sí, Óscar. Sí, por complementar un poco la respuesta, en muchos casos, bueno, después de una primera presentación del producto, una pregunta que surge es ¿y qué más aporta sobre, bueno, otras soluciones de cifrado? Yo creo que aquí lo importante es que nos demos cuenta que normalmente las soluciones de cifrado, eso, cifran la información pues en el almacenamiento o en el envío. Pero no se protege la información durante el uso. La protección durante el uso la dan los IRM y en particular Proton. Como explicaba antes, el archivo está cifrado incluso cuando lo tengo abierto en Office, lo que está en disco permanece cifrado y el propietario de la información mantiene el control porque ese lector no va a ser capaz de enviarle ese documento a un tercero si no tiene permisos para ello. ¿Vale? Es un punto importante. En ese sentido que comenta Óscar, bueno, lo he comentado en mi presentación, pero me gustaría reiterar porque, bueno, muchas veces nos lo han comentado. Bueno, es que mi cliente ya tiene la protección de los archivos solucionado porque tiene, bueno, pues tal producto que bueno, pues cifra un disco o cifra los archivos, o el correo cuando está en vuelo es seguro porque luego se le va a mandar pues una password al usuario. Bueno, como comenta Óscar, con Proton lo tenemos el archivo siempre protegido, pero lo que es interesante de eso es, como comentaba antes, es que esos clientes son los clientes, bueno, pues sensibilizados con que la información tiene que estar protegida, y comercialmente lo que podemos es, bueno, pues buscar alicientes, pues para que utilicen alicientes comerciales para que si un cliente tiene tal producto lo siga utilizando junto con Proton, y encontrar la manera en la que, bueno, pues vea las ventajas sin que económicamente sea un hándicap. En esta línea veo en el chat una pregunta que, bueno, precisamente va en esta línea, ¿no? Si existe alguna incompatibilidad, si el disco duro ya está cifrado por otra aplicación. No hay ninguna incompatibilidad. Cuando accedemos
al archivo, se accede al archivo tal cual y el archivo se protege con Proton. No, son soluciones totalmente complementarias. Sí, Óscar, hay otra pregunta que veo si la solución compite con SILPAD. Pues sí, efectivamente es uno de los principales competidores que tenemos en España. Digamos que, bueno, pues a nivel mundial, nuestro competidor principal es Microsoft. Y en España pues está también la solución de SILPAD, que es una extensión sobre la solución de Microsoft y por tanto, bueno, pues muy dependiente de esta. Son tanto SILPAD como Proton, pues no somos soluciones IRM, Information Rate Management, ¿no? Y bueno, pues tenemos un enfoque un tanto diferente, como decía, bueno, pues SILPAD se basa en la tecnología de Microsoft, y entonces por detrás pues la protección es la propietaria de Microsoft, mientras que nosotros tenemos, bueno, pues la protección la realizamos con nuestra propia tecnología, utilizando algoritmos estándar. La principal diferencia, pues lo han comentado Gabriel antes, bueno, pues Proton da mucha mayor flexibilidad en lo que es la gestión de identidades a la hora de compartir permisos con alguien, pues básicamente con un email, mientras que las soluciones basadas con Microsoft, pues bueno, requieren que sean usuarios que estén dentro de Azure o dentro de directorios Microsoft. Mientras que bueno, pues nosotros ahí tenemos bastante más flexibilidad. Y luego, bueno, pues hay otras diferencias competitivas. Hemos mencionado también en la presentación el tema de control de versiones y control de integridad de archivos, que somos el único IRM que implementa este tipo de soluciones. Veo, bueno, dos preguntas más. Una, por ejemplo, bueno, si hay licencias, si son, bueno, suscripción anual o si hay licencia perpetua, sí, hay las dos opciones. Tenemos, bueno, pues la posibilidad, siempre se licencia, no sé, bueno, lo hemos comentado antes, siempre se licencia por número de usuarios, ya sea en modalidad software as a service o modalidad on-premises, y sobre bueno, pues las dos modalidades también hay la posibilidad de que sea licencia perpetua. La licencia perpetua tiene un coste, bueno, lógicamente más alto que la suscripción, más un porcentaje, un 20% de lo que es el mantenimiento, soporte y mantenimiento anual. Bueno, también he visto otra, una que había antes sobre referencias relevantes, me parece que había aquí, alguna referencia relevante, bueno, tenemos muchísimas referencias relevantes. Bueno, pues para nosotros hay referencias que pueden ser a lo mejor, bueno, pues clientes que a lo mejor no son enormes, pero son relevantes porque, bueno, significan, por ejemplo, pues tenemos una agencia que, bueno, pues no se puede decir el nombre, pero es una agencia de las Naciones Unidas, bueno, pues que seguramente no será tan grande como una grandísima empresa, pero muy relevante por las necesidades de seguridad. O podemos tener, por ejemplo, un cliente como el grupo Enel o, bueno, o academias de inglés que bueno, pues su activo importante son sus manuales, o personas que preparan oposiciones y su activo importante es ese documento que ha hecho y que necesita proteger porque es, bueno, pues lo que tiene más valor. Y puede ser igual de relevante, yo creo, la información que él necesita, o una persona que publica su libro. Tenemos muchos clientes que son pequeñas editoriales, incluso los propios autores que publican el libro y lo protegen con Proton.
me parece que había otra pregunta. ¿Existe posibilidad de certificación técnica en Proton y uso de licencias NFR? Sí, por supuesto. Como comentaba antes, tenemos a través de IOMAL, pues podéis solicitar las licencias NFR que os apoyaremos para lo que es la instalación en software as a service. No tiene nada, pero vamos, es para ver cómo se hacen las 2 o 3 primeras cosas de administración para empezar a funcionar y, bueno, pues cómo también poderos ayudar a hacer una prueba de concepto o un ejemplo de uso en un cliente. También, bueno, hay una certificación técnica para, bueno, pues lo que sería fundamentalmente la administración de Proton, y aquí sí hay diferencia entre la administración, instalación y administración en on-premise, que bueno, pues requiere un poquito más de acciones que hay que hacer, a la administración en software as a service. Por supuesto, las licencias NFR para partner de IOMAL pues son gratuitas y, bueno, pues lo que requiere simplemente es el que, bueno, pues haya, pues esa predisposición a hacer una implantación de algún caso de uso que sea útil y que se pueda mostrar en clientes. En el caso de que, bueno, pues creáis que es interesante para algún cliente vuestro el proponerle el uso gratuito de Proton, igualmente que puede usarlo de forma gratuita durante este tiempo, luego el volver, digamos, el hacer el paso atrás de volver a desproteger esos archivos, por supuesto, y que además, como tenemos un usuario gratuito que tiene unas funcionalidades básicas, siempre se podrían seguir leyendo pues esos archivos con ese usuario gratuito. No sé si hay alguna pregunta más. Pues no parece. De todas maneras, como tenéis nuestras direcciones de correo, nuestro contacto, cualquier duda que os pueda surgir después, nos contactáis y la solventamos. Y como decía Gabriel, cualquier entorno que queráis montar de prueba, pues estamos a vuestra disposición. Por mi parte, yo creo que ya agradeceros que hayáis asistido y si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias a Gabriel y a Óscar y estamos en contacto. Muchas gracias y gracias a todos por el interés y por vuestro tiempo. De acuerdo. Muy bien, Buenas tardes. hasta pronto. Hasta luego.